Javier, muchísimas gracias por estar aquí en el canal Viajando con Buda. Es todo un placer tenerte como primer español en España, sacerdote de Yodo Shinshu. Nada, el placer es mío. Muy contento de estar aquí y poder compartir este rato contigo y con todas las personas que estén viendo este vídeo. Antes que nada, quería mandar un saludo a Felipe, un amigo del canal y que nos ha puesto en contacto y bueno, que nos estará seguramente escuchando. Pues Hola, Felipe. tengo unas cuantas preguntas para ti. Vamos a ver si te Pues parece, adelante. si te parece empezamos. Claro que Bueno, sí, con mucho gusto. he consultado diferentes estadísticas y la escuela Yodo Shinshu es la escuela de budismo japonés más, bueno, de budismo más practicada en Japón. Que hay estas encuestas, estas estadísticas hablan de 15 a 20 millones de seguidores, que son muchísimos, ¿no? Y a mí me gustaría, teniendo en cuenta, digamos, esta dimensión de esta escuela, ¿no? Que nos explicara de forma resumida, sin entrar en un detalle, que podremos entrar, por supuesto, durante toda la conversación, que nos explicaras un poco qué es el budismo de la tierra pura y, en concreto, la tradición Yodo Shinshu. Ujú. Bueno, el budismo de la tierra pura sí que es un gran desconocido en nuestra sociedad. Es una de las ramas más populares y más extendidas dentro del budismo mahayana y que tiene como dos ejes principales. Uno, al Buda Amida, por así decirlo, que es el principal, el centro de toda la tradición. Y en segundo lugar estaría lo que se llama la tierra pura del Buda Amida, que recibe el nombre de Sukhavati, eh, por decirlo, que es la tierra de la paz y de la felicidad, literalmente. Bati viene a ser como el país, el reino, y Sukha vendría a ser el opuesto de Dukkha, que es la primera noble verdad. Que todo en la existencia, cualquier dharma, pues implica un sufrimiento, una insatisfacción. Entonces, em, en cierta manera, ese Sukhavati sería ese ámbito, ese lugar donde los seres pueden desarrollarse, pueden alcanzar el despertar sin obstáculos y sin el riesgo del retroceso. El budismo de la tierra pura es un budismo, como hemos comentado, dentro de la corriente mahayana, que parece que surge en torno al siglo I después de Cristo y se extiende aproximadamente hasta el quinto en su etapa un poco formativa. Y su doctrina se basa sobre todo en los tres sutras de la tierra pura, el que se llama sutra largo, el sutra corto y el sutra de la contemplación, de las contemplaciones, que suelen ser los tres sutras centrales que casi todas las escuelas de la tierra pura reconocen. A esos habría que añadir dos fragmentos que formarían un total de cinco de sutras en total, que sería el fragmento, por ejemplo, que habla acerca de los méritos del Bodhisattva Samantabhadra, que está al final del Sutra Avatamsaka, y tendríamos también un pequeño capítulo dentro del Surangama en el que el Bodhisattva Mahastamaprapta nos habla de el Samadhi de Nembutsu. Em, Concretamente, en Yodo Shinshu, el foco está puesto en el sutra largo, pero en otras escuelas de la tierra pura, por ejemplo, Yodoshu o en budismo chino, pues el sutra de la contemplación, el sutra corto, tiene mucho peso y los dos sutras que he añadido también. Un poco, el budismo de la tierra pura al final tiene una doctrina, tiene una práctica y unos frutos, una realización. La doctrina del budismo de la tierra pura se basa, o sea, no niega los elementos del budismo temprano, del budismo clásico, ni el karma, ni el renacimiento, sigue el camino del bodhisattva, en el caso del gran vehículo, y por supuesto tiene muy presente todas las enseñanzas de la vacuidad. Lo que pasa es que reinterpreta poniendo el acento fundamentalmente en lo difícil que resulta para muchas personas, para muchos seres, la práctica del camino budista en su plenitud, ¿no? Entonces, esa dificultad hace que en un determinado momento se reinterprete.
¿Y cuál es la práctica? ¿Cuál es la práctica fundamental dentro del budismo de la tierra pura? La práctica fundamental es el Nenbutsu. Nen es pensar, es recordar, y Butsu es tener presente a Buda, ¿no? Entonces es una práctica de mindfulness del Buda que puede aplicarse de diferentes formas. Hay formas antiguas de visualización y que posteriormente se fueron sustituidas por un Nenbutsu vocal que es el que predomina dentro de las escuelas de la tierra pura. Y junto con eso, pues hay casi todas las escuelas de la tierra pura hablan de tres elementos importantes, que serían la fe, la confianza en el proceso, en el método de despertar, la práctica y los votos. Esos tres elementos están presentes en todas las escuelas de la tierra pura y dan lugar a una realización. ¿Y cuáles son los frutos de esa práctica? Pues es el nacimiento en la tierra pura y allí consumar el camino de la iluminación, alcanzar la iluminación y volver al samsara para ayudar a otros seres. Ese sería un poco todo el panorama que ofrece un poco el budismo de la tierra pura. En conclusión, el budismo de la tierra pura es especialmente popular por su accesibilidad, es decir, cualquier persona puede acceder fácilmente. Realmente no hay una forma de hacerlo mal. Y eso permite que pues, el despertar no quede reservado solo a unos pocos que tengan habilidades, que tengan talentos, que tengan la capacidad de desarrollar sus potenciales, sino que cualquier persona puede estar conectado con el budismo. Con respecto al Yodo Shinshu, es verdad que es como una reinterpretación que surge en Japón en el siglo XII aproximadamente. Shinran es discípulo de Honen y es en esa época en la que ocurre toda una revolución y todo un movimiento en torno al budismo de la tierra pura. Concretamente, Yodo Shinshu en Japón, como bien dices, es muy mayoritario. Son 10 escuelas las que se reparten un poco, las escuelas tradicionales que se reparten un poco las membresías y la participación de la gente, pero dos de ellas son las más numerosas, que serían Honganji-ha, es Nishi Honganji, la escuela a la que pertenezco. Tendríamos en segundo lugar Otani-ha, que es Higashi Honganji, que viene a ser Honganji del Este. Y luego existirían otras, algunas de ellas también muy antiguas, como Takada-ha, Bukoji-ha, es decir, existen diferentes grupos, pero que son más minoritarios. Em, este- Ese predominio del Yodo Shinshu en Japón, cuando sale fuera de las fronteras de Japón, es todo lo contrario. Es decir, realmente Yodo Shinshu ha prosperado en sitios donde las comunidades de descendientes de japoneses pues, han proliferado. Pues Hawái, Estados Unidos, Canadá, en Brasil, hay comunidades también en Argentina y en Europa existen centros pequeños, pequeñas comunidades en torno a algunos reverendos que, por ejemplo, pues tenemos gente en Suiza, en Alemania, en Reino Unido y recientemente pues el grupo que tenemos en España y en los países de habla hispana. Ese sería un poco el panorama así general. Y una cuestión, me Dime. dibujas un budismo bastante diferente al que, digamos, en Occidente conocemos de forma mayoritaria, ¿no? Que podría ser el budismo zen, el budismo tibetano, incluso el budismo Theravada. ¿No notáis cuando salís al espacio público un poco este desconocimiento sobre esta importantísima rama del budismo, ¿no? Lo que en general del budismo de la tierra pura? Sí, sí. O sea, por ejemplo, en mi caso personal, solo el hecho de acercarme a este budismo hace años me habría resultado impensable, porque es un budismo que tiene la fama de ser, en cierta manera, el estereotipo es una especie de budismo cristiano, una especie de, mm, tiene un aire que no suena a budismo. ¿Y eso por qué? Pues en cierta manera es porque en el momento en el que el budismo de la tierra pura, concretamente Yodo Shinshu, sale de sus fronteras, busca adaptarse a las sociedades a las que llega tomando el lenguaje de allí donde llega. Entonces, por ejemplo, cuando llega a la costa
oeste de los Estados Unidos, a California, ¿qué hace? Se encuentra comunidades cristianas, protestantes, episcopalianas, y lo que hace es reproducir el modelo. Es decir, usa las palabras fe, usa las palabras sermón dominical, escuela dominical, es decir, incluso la propia construcción y arquitectura de sus templos reproduce con los himnos. O sea, es una decisión que se tomó en ese momento y que claramente ha frenado el entendimiento del budismo Yodo Shinshu en otros lugares. También es cierto que es mucho más atractivo inicialmente la idea de la meditación, la idea del autoconocimiento, de la exploración y de alcanzar el despertar por tus propios medios, parece mucho más de una forma superficial, parece mucho más en relación con el ejemplo del Buda Sakyamuni. Y es precisamente por eso por lo que creo que ha quedado un poco relegado o malinterpretado. De hecho, la metáfora que utilizaba Enrique en uno de sus vídeos de cruzar el océano a nado, realmente sí que era muy gráfico, ¿no? La dificultad del camino tradicional budista, ¿no? Para alcanzar la iluminación. Pero bueno, yo creo que ha salido el tema de la figura del Buda Amida, que es súper importante en el budismo de la tierra pura y también en otros budismos. Yo creo que es importante explicar, ¿no? Incidir en esta figura. ¿Quién sería el Buda Amida? Ujú. Sí, Jesús, es verdad que es un poco el primer paso, ¿no? Hablar de realmente a quién nos referimos o a qué nos referimos cuando hablamos del Buda Amida. La palabra Amida viene de una palabra sánscrita que viene a ser amita. A vendría a ser como el prefijo de negación que usamos en español, sería no o sin. Y mita, pues nos trae un cierto recuerdo a la palabra metro. Entonces sería algo así como el Buda sin medida, por así decirlo. A ese nombre, Amida, Amita, le tenemos que añadir dos sufijos, que son los principales dentro de sus nombres. Uno es Aba y el otro es Ayus. Aba viene a ser la luz y Ayus es vida. Entonces el nombre completo sería el Buda de la luz y de la vida infinitas, o de la luz y la vida sin límites. Em, en el Sutra Largo existe una historia que es la historia del Bodhisattva Dharmakara. Y en esa historia nos cuenta cómo ese Bodhisattva es realmente algo, reproduce parcialmente la historia de Shakyamuni. O sea, este Bodhisattva realmente era un rey, renuncia a su reino, se encuentra con un Buda, aspira, despierta la bodhicitta frente a ese Buda, realiza una serie de promesas con las que se compromete y comienza a practicar en pos de lograrlas. Y esas promesas implican al resto de seres. Es decir, él se da cuenta que si no alcanza la budeidad, que para alcanzarla necesita que todos los seres también despierten. Y de esa interdependencia es de donde nace el Buda Amida. Pero claro, cuando nosotros hablamos de Buda Amida, es importante que digamos de qué no hablamos. No hablamos de Dios, no hablamos de un ser sobrenatural, tampoco hablamos de un Buda histórico, porque los Sutras Mahayanas, si algo, cuando empiezas a leerlos te das cuenta, está ubicándolo en el tiempo, hace muchos kalpas, pero es una historia más allá del humano. O sea, es muy difícil llegar a ubicarlo en el tiempo. Además, es un Buda que no crea, no es un creador del mundo, no nos está juzgando, no perdona. Realmente no nos está pidiendo que cumplamos X mandamientos. En sí, el Buda es una llamada para aquellos seres que lo necesiten y que quieran acogerse a lo que el Buda propone. Entonces, en ese sentido, ¿qué es para nosotros? Pues es como una personificación de la compasión y de la sabiduría que surgen del despertar, que surgen de un ser iluminado, de un Buda. ¿Y cómo interactúa ese Buda con nosotros? Pues lo hace a través de su nombre y a través del voto. Es decir, nosotros en sí no estamos adorando la imagen. Es decir, nosotros usamos el nombre que es
con lo que podemos interaccionar, y el voto, que es con lo que podemos, lo que llegamos a poder entender. En ese sentido, viene a ser como una función despierta del Dharma, ¿sabes? Algo que nos permite conectar. Por ejemplo, aquí en este pequeño altar que tengo para mi uso personal aquí, tenemos la imagen de arriba, tenemos el nombre de 6 caracteres, que sería el objeto principal de devoción, el Namo Amida Butsu, Namo Amida Buda, y justo debajo tengo la imagen del Buda. Y el Buda en Yodo Shinshu es un Buda que está de pie, no es un Buda sentado en posición de meditación, es un Buda que está caminando. Es el despertar que viene hacia nosotros. Es decir, no somos nosotros los que tenemos que convertirnos en ese Buda, es que realmente está viniendo. Y los mudras tradicionales de su mano suelen ser una mano alzada hacia adelante, con la palma hacia adelante, que representa no tengas miedo, esa gran aspiración del budismo mahayana, y la otra en posición de generosidad, en una posición de dar y de entrega. Esa sería un poco la personificación de esa compasión y de esa sabiduría que nosotros un poco tenemos. Esa sería un poco la idea que tengo yo del Buda Amida. Fabuloso, yo creo que ha quedado clarísimo. Me gustaría conocer cuáles son las prácticas principales, ¿no? de vuestra escuela Yodo Shinshu. Bueno, esta pregunta es muy buena, Jesús, porque ocurre una cosa, porque yo cuando llegué, cuando empecé a escuchar a Enrique y a otras personas hablar de Yodo Shinshu, estaba esperando todo el rato, venía de practicar, me ha gustado la meditación sentada, me ha gustado intentar hacer zazen y pues claro, yo estaba esperando todo el rato en la conversación, bueno, ahora me hablará de la práctica, ahora me va a contar en qué consiste, ¿no? Y esto es un poco peculiar porque bien sabemos que en el budismo de la tierra pura, la práctica principal es el Nembutsu vocal. Es la recitación sostenida del nombre del Buda Amida. Namo Amituofo, Namo Amitabha, como quieras decirlo. Se puede decir incluso en cualquier idioma, en español. Y esa práctica principal viene apuntalada por prácticas auxiliares, como puede ser recitar los sutras, realizar ofrendas, juntar las manos en gachô, inclinarnos, hacer postraciones. Es decir, todo eso contribuye a que la persona se anime y recite más el nombre. Pero hay una cosa, hay un giro argumental en Yodo Shinshu, porque en Yodo Shinshu quitamos esa instrumentalización de la práctica. La práctica deja de ser nuestra. Realmente la práctica es la práctica de el Buda Amida, es la práctica del Bodhisattva Dharmakara. Y es una práctica ya completa a la que nosotros no podemos añadir nada. Entonces, en ese sentido, a veces te encuentras maestros que cuando te explican este punto, te dicen, no, es que en Yodo Shinshu no hay práctica. Y entonces te quedas ahí un poco y dices, bueno, y entonces, ¿qué? ¿A qué me agarro? ¿Cómo progreso? ¿Cómo entiendo esto? Algunos maestros te enseñan que la práctica es escuchar el Dharma. Es decir, no se trata de acumular conocimientos, de estudiar, pero de estar abierto a la enseñanza del Dharma. Y con el Dharma se refiere particularmente al voto de Amida, a los votos de Amida. Es decir, cuál es el contenido del voto, por qué se creó, para quién se creó. Es decir, ese contenido de conocimiento cuando lo escuchas, genera en ti como si escucharas una melodía, una respuesta de confianza, de alegría, como si quisieras empezar a bailar o que tu cuerpo empezara a moverse al ritmo de esa melodía. Y esa manifestación externa en el practicante Yodo Shinshu toma la forma de Namo Amida Butsu, de decir el nombre. Entonces se dice que ese nombre que sale en forma de gratitud, como una expresión de agradecimiento, de que realmente nos ha tocado. Y esa es un poco la práctica en Yodo Shinshu. Suele ser escuchar el Dharma, sentir una confianza, que nace en nosotros una confianza en el contenido de ese Dharma, en el contenido del voto, y la expresión de esa forma mediante una vida de Nembutsu para intentar corresponder a lo que hemos vivido. Esa sería un poco la práctica. Pero también es cercano, eh, digamos, a la idea del mantra, que es anterior, por supuesto, es anterior al budismo, ¿no? Que proviene de la India, ¿no? La utilización de mantras.
para acercarse a las divinidades, ¿no? Que todo esto viene de la Mm. tradición védica. Yo creo que es fácil, ¿no? As- ver esa continuidad, ¿no? Sí, la única diferencia es, desde luego, opino, y de hecho en el Nianfu que se utiliza en China, pues es completamente muy identificable con lo que acabas de decir. La única diferencia es la idea de intentar salir de la trampa de la acumulación, de que la repetición va a traer un efecto beneficioso. En ese sentido, el método Yodo Shinshu lo que intenta decir es, no, sal de esa trampa, realmente la práctica ya está completa, tú no le tienes que añadir nada, y es la única diferencia que sí que yo diría con respecto al uso de los mantras, aunque no tengo yo mucha experiencia al respecto. Vale. Yo creo que aquí damos, si estás hablando del mérito, ¿no? De cómo, eh, en- vamos a ver, aquí el Yodo Shinshu, ¿no? Como escuela de la verdadera tierra pura, eh, tiene unas peculiaridades bastante diferentes a otras escuelas de la tierra pura, aunque por supuesto, pues también tiene características comunes, ¿no? Y parece que el mérito, cómo se entiende la cuestión del mérito, aquí sí que difieren bastante, ¿no? Mm. Puede que tenga que ver con una especie de medio hábil, ¿no? O sea, una especie de estrategia. Yo creo que todo es forma parte de un método en el cual eh, se busca un poco evitar caer en en las mismas trampas que han llevado, pues a lo mejor al orgullo, a una excesiva identificación espiritual, a una excesiva obsesión por la obtención de determinados poderes y de determinadas cosas. Y no sé, es mi opinión personal. Mm. Pero ¿qué otras características os separa, digamos, de otras escuelas tradicionales de la tierra pura? Sí, es verdad que Yodo Shinshu tiene. Me recuerda a mí un poco al lenguaje este que dicen de las series, ¿no? Al plot twist, ¿no? Esta especie de giros de argumento, ¿no? Y en un determinado momento piensas que la cosa va a ir en un sentido y de repente cambia. Pues es verdad que, como bien has comentado, el Yodo Shinshu se define a sí mismo como una escuela del otro poder. Luego hablaremos un poquito de eso. Acabamos de nombrar ese Nembutsu no como un instrumento, como un medio, sino más como una expresión de gratitud. Hemos nombrado la palabra Shinjin, que viene a ser como una especie de fe o de confianza en el método, en el poder contenido en el nombre. Otra curiosidad que sí que diferencia con respecto a otras escuelas del budismo de la tierra pura es la actitud con respecto a la muerte, ¿no? Es decir, en el budismo Yodo Shinshu, la persona que recibe Shinjin es una persona que su nacimiento, es decir, no ha nacido no nace en este momento en la tierra pura, pero por así decirlo, su nacimiento ha quedado decidido, por así decirlo. Entonces no tiene que preocuparse por cómo va a morir, ¿vale? Como bien sabes, en el budismo de la tierra pura, una de las grandes preocupaciones es cómo mantener la mentalidad correcta en los últimos momentos de vida. Es decir, cómo mantener la concentración, cómo recibir la llegada de Amida y de Kanon y de Seishi, que es los dos bodhisattvas, en el momento de la muerte. Es decir, era una gran preocupación que afectaba no solo al practicante, sino también a todas las personas que se encontraban a su alrededor. Es decir, era crear un clima adecuado para que esos requisitos tuvieran lugar. Y había una serie de signos auspiciosos, tanto en el cuerpo de la persona como en el entorno, que manifestaban que eso había sido así y que la persona había nacido en la tierra pura. Realmente el Yodo Shinshu viene a liberarse también en parte de eso. Lo que dice es, no, es aquí y ahora donde tenemos que resolver el asunto. Es decir, no hay que esperar. Eh, Realmente tienes que intentar recibir Shinjin en este momento. Tienes que dejar ese asunto eh, claro. Y como bien has dicho, existen algunas otras cosas que diferencian o que hacen especial a Yodo Shinshu. Una sería el polémico asunto de Akunin Shoki, que es la idea de que la persona malvada es el objetivo del voto, del voto primordial, es el objetivo de la liberación y de la salvación. Hablaremos de ello, me parece, un poquito más adelante.
También basada en la vida personal del propio fundador de Shinran, la idea de ni monje ni laico, el hecho de que no haya mm, las divisiones tradicionales del budismo en Yodo Shinshu no son así, es decir, somos laicos, pero queremos cumplir esa especie de ideal de Shinran de ni monje ni laico, y la idea también de ser compañeros del camino del Nembutsu, la idea de Ondobo Ondogyo, que es bastante característica. Yo diría que esas son un poco las cosas que hacen especial a Yodo Shinshu y que diferencian con respecto a otras escuelas de la Tierra Pura. Esto creo que muy claro ha quedado. Sí que me gustaría entrar en la relevancia, ¿no? Para vuestra escuela del otro poder, del Tariki, ¿no? Y en contraposición, ¿no? Del poder propio, del Jiriki, que es más relevante en otras escuelas del budismo puro. Si nos puedes explicar un poco la idea esta del Tariki. Sí, a ver, Chiriquí en sí, o sea, a mí no me gusta referirme, personalmente no me gusta referirme a las escuelas como Jiriki o Tariki, ¿no? Pero es más la actitud del practicante en sí. Una actitud Jiriki viene a ser poder propio, el poder que surge de la autosuficiencia del yo, ¿no? Entonces sería una persona que tiene una confianza, digamos, excesiva en que él puede por sus propios medios, sin ayuda, sin tener en cuenta nada más, lograr el despertar o el nacimiento en la tierra pura o la iluminación suprema. Es, claramente estoy haciendo una caricaturización, ¿no? de nadie realmente está en ese punto. Pero Shinran lo que se da cuenta es que el ego es muy astuto y que el ego contamina incluso la práctica espiritual y que pues genera orgullo, genera una falsa sensación de autosuficiencia, una identidad espiritual y un apego a los logros. Y ante eso lo que propone es lo que después en Yodo Shinsu vamos a llamar el otro poder. También en Yodoshu y en otras escuelas se llama así, que viene a ser el poder que va más allá de lo que yo creo que soy yo. Es decir, un poder que me rebasa, que rebasa esa falsa idea del yo que yo tengo. En Yodo Shinshu ese otro poder viene a ser el poder del voto, de los votos de Amida, del Buda Amida. En esos votos, pues nos habla de una red de causas y condiciones que no podemos controlar y que realmente nuestro intento de control o de cálculo de esas red de causa y condiciones genera una especie como de prisión. Es decir, la persona que cree que él lo puede conseguir todo, realmente lo que está haciendo es confinándose en una prisión que ha tejido su propio, que ha construido su propio yo. Y en ese sentido, en el momento en el que el practicante empieza a apoyarse en esa idea del otro poder, en este caso nombrado en Yoshinshu con el nombre del voto de Amida, es en el momento en el que empieza a descubrir que realmente no necesita sostenerse a sí mismo, sino que es sostenido por una serie de redes de causas y condiciones, por la compasión y la sabiduría del Buda, que realmente están ahí y apoyan y acompañan al practicante en su camino. Y es bastante liberador, porque es un verdadero descentramiento del yo. Es decir, esa prisión que nos habríamos construido empieza a resquebrajarse y podemos salir de ahí. En Yodo Shinsu uno de los problemas es que esa idea de no calcular, esa idea de abandonar todo esfuerzo yiriki, puede malinterpretarse fácilmente como una pasividad. Pero realmente Yodo Shinshu es budismo y en ese sentido las instrucciones del Buda Sakyamuni siguen vigentes, es decir, hacer el bien, evitar el mal, purificar la mente, todo eso es correcto. Lo que intenta es no convertir todo eso en moneda de cambio para el despertar. Es decir, quiere salir de esa especie de dinámica de transacción, ¿no? Y esa sería un poco la visión. Y es verdad que alguna vez cuando he hablado de esto con otras personas dicen, bueno, pero es que el Buda Sakyamuni es el ejemplo del Jiriki. Y digo, bueno, no, o sea, quizás superficialmente podríamos decirlo así, porque parece que él por sí mismo es quien es su propio maestro, quien realmente alcanza el despertar, logra la iluminación y se convierte en el Buda histórico. Pero si lo pensamos con detenimiento,
en la historia, en la biografía del Buda, encontramos que el Buda Sakyamuni se está apoyando en todo momento en otras personas y en eventos incluso. Es decir, por ejemplo, cuando él sale del castillo y se encuentra a la persona enferma, se encuentra al cadáver, o cuando finalmente abandona la vida de palacio y va al bosque, aprende de los maestros el acceso a los llanas, descubre que ahí no está la liberación, eh, emprende el camino de la meditación y decide no levantarse hasta que alcance el despertar, pero acaba aceptando el bol de leche de Suyata. Es decir, todos esos elementos. El Buda no está solo, está acompañado por un montón, incluso el ataque de Mara. O sea, todo forma parte de un gran escenario en el que realmente sí que podemos ver ese otro poder también presente. Sí. De acuerdo. Eh, Te voy a hacer una pregunta que creo que probablemente os la habrán o te la habrán hecho te la habrán hecho muchas veces. ¿Qué es exactamente la tierra pura? ¿Es algo físico, algo espiritual, algo mental? ¿Cómo entendéis vosotros la tierra pura? Cuando creo, pienso, ¿no? Que hay diferentes perspectivas, ¿no? De entender la tierra pura. Sí, sí. Y es la típica pregunta que es complicada. Es sencilla y complicada porque hace que la gente se ponga muy intensa. Es decir, cuando hablas un budista de la tierra pura y hablas de este asunto, va a tener una idea muy definida. O bien en un sentido o bien en otro. Y es realmente cuando surgen los choques y surgen un poco básicamente existen cuatro grandes grupos de gente que cree, ¿no? Hay gente que es muy literalista y que ve la tierra pura como un lugar físico, material, situado hacia el oeste, en la cosmología budista. Otras personas lo ven desde el punto de vista psicológico, como un estado mental. Y luego, pues hay gente que se queda en el tema del lenguaje, lo ve de una forma como un símbolo, una metáfora, una estrategia que permite transmitir unas ideas más profundas de una forma sencilla. Y bueno, es verdad que la opinión, yo no tengo una opinión clara y definida sobre este asunto. Realmente el papel del practicante un poco es el de aspirar a nacer en la tierra pura. O sea, no necesitas saber la respuesta exacta para practicar. ¿De acuerdo? En la escuela Honganji Ha, por ejemplo, la tierra pura se define un poco como la realidad del voto. La realidad del voto que te lleva de forma natural y sin esfuerzo al nirvana, a la iluminación y a la igualdad con el Dharmakaya. Es decir, sería una especie de manifestación del despertar del Buda Amida. Y bueno, pues con esto un poco hemos dado una vuelta a este tema de la tierra pura, a las distintas visiones que tienen unos y otros. Y bueno, da para mucho, pero creo que nos podemos quedar aquí. Sí. A mí me gustaría que me gustaría entender por qué ha tenido tanto éxito el budismo de la tierra pura en Asia, mucho más de lo que probablemente en Asia, en Occidente conocemos, y por qué el Yodo Shishu es tan popular en Japón. ¿Qué explicación le das tú a esto? Bueno, hombre, el aislamiento de Japón ayudó mucho, por supuesto, y es verdad que son muchos factores los que intervienen. Realmente, yo creo que el principal es que la comprensión, el entendimiento que hay debajo de las enseñanzas de Yodo Shinshu van muy en coherencia con la experiencia humana, ¿no? Entonces, la condición un poco, cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta, pues a veces que no tenemos las capacidades, que somos un poco impotentes ante lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa en nuestro interior, y nos vemos completamente sobrepasados por familia, por trabajo, por las presiones, por nuestros no, por nuestros klesas, nuestras aflicciones. Y ese correcto diagnóstico ayudó a extender la enseñanza en una época que fue muy conflictiva y muy dramática en Japón. Evidentemente, la facilidad de la práctica es otro factor muy importante. El hecho de que no dependa de una élite que te tenga que enseñar o de un gurú determinado. Es decir, no hay una forma
como comentábamos antes, no hay una forma mala de practicar. Y entonces es fácil que se integre en la vida cotidiana y que pase de generación en generación. Es decir, que padres y madres puedan transmitirlo con facilidad a sus hijos. Esas ausencias de élites y ese carácter transversal ayuda también. Y mirando un poco la época de Japón, siglo XII, siglo XI, siglo XII, esa sociedad estaba completamente jerarquizada y existían castas. Y estaban también los sin casta, los burakumin, que era gente que trabajaba en oficios, en gremios que lidiaban con trabajos que se consideraban dentro de la sociedad y del budismo como impuros. Pues gente que mataba animales, curtidores, verdugos, gente que justiciaba o las propias personas que intervenían en el mundo de la prostitución. em, Todas estas personas tenían que vivir en aldeas fuera de los pueblos, se encontraban excluidos, se les rechazaba incluso lo que en aquella época se consideraba esencial, que era un buen ritual de funerario, un buen enterramiento, y la gente ahorraba toda la vida para intentar conseguir que se les enterrara. Pues incluso eso se les negaba porque se les consideraba impuros y que transmitían una contaminación. Pues imagínate la revolución que tuvo que suponer para esas personas los movimientos de la tierra pura, el Yodoshu, la enseñanza de Ippen, la enseñanza de Shinran. Además, en el siglo XV, el octavo abad, Renio, que fue una figura muy carismática dentro del Yodo Shinshu, es una figura que se opuso firmemente a la influencia de los señores feudales de la guerra en aquella época de reinos combatientes. Apoyó, aunque fuera de forma indirecta, los movimientos campesinos que buscaban un poco reivindicar sus derechos, los movimientos de los Iko-Iki, y por medio de cartas permitió difundir la enseñanza al mundo rural y conectar el mundo rural con las ciudades. Eso penetró muy bien en la población, lo hizo en japonés sencillo y permitió realmente que a partir de aquel momento Yodo Shinshu se convirtiera realmente en una fuerza mayoritaria. Y bueno, yo creo que esos serían un poco así los factores más importantes. Es verdad que en la época Edo, ahora que recuerdo también, pues se exigía que las familias, como si fueran las parroquias, que se empadronaran con un templo. Entonces realmente la gente pertenecía a los templos, por así decirlo. Y eso también facilitaba. La gente buscaba una adhesión a una probablemente a una confesión religiosa que no les exigía demasiado. Bueno, yo creo que esos serían un poco los factores que explican el éxito de Yodo Shinshu en Japón, sí. Hablas en pasado de este grupo social casi de intocables en Japón, pero me temo que todavía ese estigma existe y es muy problemático a nivel social y bueno, hay mucha cuestión con este tema que probablemente tú conoces, que sé que creo que has estado en Japón, ¿no? Y Mm. conoces. Sí, sí, es verdad, pero me gustaría aprender más de ese asunto porque realmente es muy interesante cómo han perdurado esos prejuicios mm, siglo tras siglo. Es una cosa increíble. Si las cuestiones culturales a veces están arraigadas, es difícil, ¿no? Que desaparezcan, ¿no? Pero bueno, sí, que se vayan diluyendo poco a poco siempre es algo positivo. Pero quería centrarme ahora en la figura de la Kunin Shoki, ¿no? Esas personas malvadas, más mezquinas, como objeto primordial de la compasión de Amida. ¿Nos puedes un poco explicar este punto? Este tema es muy bueno, Jesús. La verdad es que es uno de mis favoritos, porque realmente tú ves eso, dices, Aku Nin Shoki. Aku viene a ser malvado, malo. Nin suele ser humano, persona, y Shoki habla de eso, del objetivo del voto, ¿no? Entonces, realmente en la época del movimiento de la Tierra Pura, esto por determinados grupos se malinterpretó. Y hay gente que decía, bueno, si hay que ser malo para que el Buda Amida se fije en mí y me salve, pues oye, voy a seguir siéndolo, voy a hacer más el mal. Es verdad que fue una malinterpretación minoritaria, pero sí que era una preocupación en la época porque las autoridades se agarraban a esa malinterpretación para perseguir el movimiento de la tierra pura. Realmente, eh, está muy bien explicado en Taniso, en el libro de Taniso, que, bueno, os enseño esta edición en español, está bastante bien. Concretamente, en el capítulo 3 habla de esto y dice, si incluso una persona buena puede alcanzar la tierra pura, cuanto más una persona malvada.
Enrique Sensei, y a mí me gusta mucho más una pequeña variación es, si incluso la persona que se cree buena puede nacer en la tierra pura, cuánto más la persona que se sabe mala. Y esto habla un poco de lo que hay detrás de esto de Akunin Shoki, que es una autoexploración de tu propio yo, y de darte cuenta de que realmente, pues en todo momento del día estamos produciendo karma, karma mental, verbal, físico, y sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, por nuestros por no, y em, estamos yendo de cabeza hacia lo que serían los reinos inferiores. Entonces, darnos cuenta de eso, de que no estamos en control realmente de del karma que generamos y hacia dónde vamos, nos permite darnos cuenta de que realmente el voto primordial, esa persona malvada de la que está hablando, pues realmente me está hablando a mí. Y es liberador en ese otro sentido. Es como dos caras del mismo espejo, es decir, te ves en lo más bajo, pero a la vez te das cuenta que gracias a eso entras dentro de ese objetivo, de esa idea del voto. Y, y bueno, pues una cosa que decía Sinra muy a menudo era que, bueno, que el hecho de que tengamos el antídoto del voto primordial no significa que tenemos que seguir bebiendo veneno. Es decir, realmente no tenemos que hacer el mal. Y es una de las cosas que durante toda la historia de Yodo Shinshu se ha recalcado. Sí. Y otro concepto muy interesante es la de ondobo, ¿no? Algo así que todos los practicantes sois compañeros de viaje y por tanto en vuestra escuela quedan muy diluidas toda la jerarquía, ¿no? Algo bueno, pues como sabemos en otras escuelas estas jerarquías son mucho más fuertes y eso también causa alguna problemática, ¿no? Que todos conocemos. ¿Qué nos puede decir un poco para explicarnos este Sí, concepto? y bueno, lo has explicado muy bien, Jesús. La verdad es que una de las cosas bonitas del Yo Shinshu es precisamente esa transversalidad, ¿no? Ondobo, ondogyo, bo viene a ser compañero o amigo, kyo es práctica, entonces sería compañeros y amigos del camino del Nembutsu. Entonces habla un poco de que no hay élites, no hay una masa que sigue a esas élites, es decir, todos somos iguales y todos recibimos la luz de la sabiduría y de la compasión de Amida por igual. En ese sentido, todos podemos estar abrazados y sostenidos al mismo tiempo. Y eso quita esa especie de discriminación de los practicantes en función de su calidad, ¿no? Realmente en Yodo Shinshu entra más un factor temporal. Unos nacen antes, otros nacen después, pero sí es algo especial. Y eso lo recalca muy bien, ya que tengo aquí el libro a mano por lo que hemos hablado hace un momento. En el capítulo sexto de Tanisho, el propio Shinran dice, yo, Shinran, no tengo ni un solo discípulo. Dice, la razón es sencilla. Si yo, por iniciativa, guiara a otros a recitar el Nembutsu, bien podría llamarlos mis discípulos. Pero como aceptar el budismo y recitar el Nembutsu ocurren solo a través del poder de Amida, reclamarlos como discípulos míos personales sería para mí el colmo de la arrogancia. Y, y lo cierto es que Shinran, el fundador de Nyodo Shinshu, eh, tenía discípulos, pero él no los reconocía como propios, porque él a esos discípulos no les otorgaba el Shinjin, ni tampoco tenía posibilidad de quitarle el Shinjin, la fe, la confianza en el voto. Y, y en cierta manera es que nadie puede guiar desde el poder propio verdaderamente. Hay una analogía muy bonita que la has nombrado tú al principio, la analogía del océano, de los seres, de, de las personas que nacemos y llegamos a este mundo, estamos un poco como chapoteando en el océano, no sabemos muy bien dónde estamos. Pues el voto primordial sería como el barco de los votos, el navío del voto que nos lleva a la otra orilla, a la orilla del despertar. Y realmente lo que lo que dice Yodo Shinshu es que el ticket para subir a ese barco y para ir a la tierra pura y para volver es gratis. Es decir, lo único importante es subir a bordo del boto por medio de la confianza y del Nembutsu. Y sí, ese sería, es un tema muy especial el de cómo se relacionan, cómo se transcurre el proceso de enseñar en Yodo Shinshu.
Vale. Ahora, la siguiente pregunta también probablemente te la habrán hecho más de una vez. ¿No hay un cierto paralelismo entre la idea de el Buda Amida y de Dios, de la tierra pura, con el cielo cristiano? Incluso los luteranos tienen esta idea de la sola gratia, que recuerda un poco la idea de la liberación exclusiva por el poder de Amida en la Shinshu, que este paralelismo, ¿cómo lo ves? ¿Os sentís cómodos? Mm, Hay evidentemente algunas ideas que los separan también, pero ¿cómo lo manejas esta cuestión? Bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento acerca de... O sea, por ejemplo, hay un reverendo dentro del Yo Shinso europeo, que es Jérôme Ducor, que, que es un sensei que sí que ha escrito varios artículos en relación a esto, ¿no? A los paralelismos entre Lutero, Shinran y entre el cristianismo protestante y Jodo Shinshu. Pues un poco sé que existen similitudes. Es verdad que la idea, he oído nombrar alguna vez la idea de sola gracia, ¿no? Solo gratia, perdón, que es la idea de que realmente la salvación en el cristianismo es solo por la gracia de Dios. Y eso se parece un poco a la idea del otro poder, ¿no? En cierta manera. También la idea un poco de la crítica al mérito que se hacía en el protestantismo, pues parece que guarda cierta relación un poco con lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Pero realmente, cuando realmente escarbas un poquito más profundo, te empiezas a dar cuenta que Yodo Shinshu, su referencia, su estructura es el budismo. Entonces, no tenemos el Dios creador, no tenemos el pecado original como tal. Quizá lo más parecido es esa idea un poco de impotencia, de, de darnos cuenta de nuestro verdadero ser. Sí, pero no es una culpa ontológica como tal. La tierra pura en el fondo no es un cielo eterno, es un lugar donde se disipa la ignorancia, donde alcanzamos el despertar y donde en teoría volvemos para ayudar, es decir, donde samsara y nirvana dejan de ser dos. Em, Tampoco, aunque es verdad que Yodo Shinshu a veces cuando te encuentras con los textos del inicio de la escuela y todo, se habla mucho de verdadero y falso, pero no hay una condena a otras escuelas. Es un poco desde el punto de vista de Yodo Shinshu y del budismo de la tierra pura se dice bueno, que a medida que nos sentimos en la era de Mappo, en la era de la degeneración del Dharma, como que este es el único camino viable, ¿no? Pero realmente mm, no se consideran falsos otros caminos, ni budistas ni no budistas. Y bueno, este sería un poco la pequeña idea que puedo darte al respecto. Hay dos personajes claves para entender Sí, claro, el sin Yodo problemas. Shinshu, ¿no? Que es Shinran Shonin y Honen Shonin, que son, bueno, pues como digo, son muy relevantes. Y luego el fundador posterior, ¿no? De la escuela en sí, ¿no? Como institución, Kajunjo Shonin. ¿Qué nos puedes decir de estas tres figuras históricas, ¿no? Del Yodo Shinshu? Bueno, Jonin y Shinran son, como bien dices, las dos figuras centrales. Jonin realmente es el maestro de Shinran Shonin. Ambos estamos hablando del siglo XII, después de Cristo, y básicamente tanto Jonin como Shinran son personas que tienen experiencias traumáticas en sus primeros años de vida. Por ejemplo, Jonin pierde de forma violenta a su padre muere asesinado y moribundo, su padre, la geografía un poco dice que le pide que por favor que no caiga en la venganza y que busque al Buda, ¿no? Y decide entrar a muy tierna edad al monacato, se convierte en monje. Se convierte en monje Tendai, como también lo hace Shinran, que muchos años después pierde a su padre, pierde a su madre y a los 9 años de edad entra también en una de las ramas de la escuela Tendai en el monte Hiei. Por tanto, ambos son dos figuras importantes dentro de ese mundo de la escuela Tendai. Honen es una persona carismática, un gran erudito, que es capaz de leer 5 veces, se dice, el canon budista completo y que en un determinado momento, en un momento probablemente de crisis de fe,
él encuentra los escritos del maestro chino Sandao, que hace concretamente del comentario del Sutra de la Contemplación, y queda prendado por la enseñanza del Nembutsu, de la práctica exclusiva del Nembutsu, hasta tal punto que decide bajar del monte Hiei, abandonar el monte Hiei, volver a la ciudad y asentarse en el centro de la ciudad, bueno, concretamente en el centro no, pero en un monasterio, me parece que es Yoshimitsu, no recuerdo, pero creo que el nombre es ese, y empieza a recibir a gente de todo tipo, sin discriminación. Vienen aristócratas, samuráis, viene gente campesina, vienen burakumins, vienen prostitutas, es decir, todo el mundo viene a pedir consejo y aprender este nuevo camino que es el camino del Nembutsu. Shinran, por el contrario, que es una figura un poco más tardía, él no era tan, o sea, era una persona que parece que tenía grandes dotes en el tema del budismo, que era bastante bien considerado dentro del mundo del Tendai, pero se encargaba, parece ser, de una práctica ascética concreta llamada el Yogyo Zammai, el Samadhi de circunvalación del Nembutsu, que parece ser que era una técnica muy complicada en la que tenías que estar 90 a 100 días dando vueltas en torno a una imagen, o sea, muy exigente físicamente, psicológicamente, y por lo que se deduce en las cartas que posteriormente se encuentran de la mujer de Shinran, parece ser que Shinran no tuvo éxito en esa práctica. Él considera que fracasó en el empeño de ver a Buda, que era el objetivo de esa práctica, y desilusionado decide bajar a implorar un sueño, una especie de orientación por medio de un retiro, y lo hace en el templo de Rokakudo, en la pequeña ermita de Rokakudo en Kioto. Entonces, ese retiro dura 100 noches. Parece ser que la noche 99 recibe una visión en medio del sueño en el cual se le aparece Kannon, Avalokitesvara, y le recomienda, por un lado, que busque a Honen Shonin y por otro lado, le da cierta licencia en el sentido, parece ser que Shinran tenía fuertes impulsos sexuales en ese momento. Entonces le dice, no pasa nada, busca una persona, eh, mm, cásate, intenta dar salida a esa energía que hay en ti, ¿no? Que en ese sentido Canon dice que yo seré, jugaré el rol de esa persona contigo. Em, entonces, efectivamente, Shinran acude a Honen, se convierte en su discípulo y pasan 6 años juntos. Es muy poco tiempo, pero en esos años la relación tuvo que ser muy estrecha, porque Honen autoriza a Shinran a copiar su retrato, el retrato de Honen, y a copiar su obra principal, el Senchakusu. Esos dos gestos lo tuvo Honen con muy pocos de sus discípulos y viene a ser algo así como una transmisión o una autorización. Pocos años después llegó la época más terrible para el movimiento del Nembutsu, que fueron las persecuciones y que incluso las ejecuciones de varios destacados miembros del movimiento de la Tierra Pura. Y el Honen fue exiliado a la isla de Sado, a una ciudad, a un pueblo llamado Tosa, si no me equivoco, y Shinran se fue a la zona de Echigo. Ambos fueron despojados, concretamente Shinran fue despojado de su título de monje, y en Échigo él pues estaba casado, tenía sus hijos e hijas, y comía carne, y él sentía que decía: yo no soy ni monje ni laico. Es decir, fue un poco ese primer punto que luego la tradición respetó para en el comportamiento de los futuros miembros. Entonces, en cierta manera, Honen hace que lo difícil, el camino difícil de los sabios se vuelva fácil, y por otro lado, Shinran lo que hace es que la enseñanza de Honen, que es fácil, la enseña y la vuelve profunda. Y realmente son dos figuras maravillosas que nos enseñan muy bien el voto de Amida, y nos enseñan muy bien a ver cómo que se desenvolvió el movimiento de la Tierra Pura a lo largo de esos años. Y luego has nombrado a Cacunio. Cacunio, efectivamente, lo has dicho muy bien, aunque es el tercer monsu, el tercer abad, pero es el fundador, porque es la persona que funda el templo de Honganji, eh, consigue el reconocimiento como escuela independiente y además reclama para sí el título de guardián del mausoleo donde estaban los restos del maestro Shinran. Que es curioso porque Shinran realmente
una de sus frases, de sus últimas frases, cuando ya veía la muerte cerca, era: arrojad mi cuerpo al río Kamo para que me coman los peces. El río Kamo es el río que pasa por el centro de Kioto. Pero no le hicieron caso, nunca le hacen caso a la gente con un poco con los deseos póstumos. Y pues Cacunio unifica estas dos funciones, la de ser el abad del templo principal y la de ser el custodio de los restos de Shinran. Em, Kakunio es nieto de Shinran, es hijo de la hija menor de Shinran, que es Kakushini, que fue la primera guardiana de ese mausoleo. Y bueno, pues es verdad que es una figura súper importante porque da estabilidad y continuidad al Shinsu, pero también tiene em, algún aspecto que podríamos decir negativo, en el sentido de que se esforzó mucho en corregir desviaciones, lo que él llamaba herejías. Establece una lectura muy lineal de la vida de Shinran y de la biografía de Shinran. También establece un linaje legítimo que se transmite a través de sangre para los abades. Es decir, no es que sean cosas negativas, pero son cosas innovadoras y que no estaban previamente. Y sin embargo, su hijo, el que iba a ser su descendiente, que finalmente no lo fue, no fue su heredero, Zonkaku, fue un gran sabio, una persona que tuvo grandes relaciones con otras ramas de la tierra pura, que tenía grandes conocimientos en el Mahayana y que estaba ciertamente preocupado por la simplificación excesiva de la enseñanza de Sirran y de la posible deriva un poco teísta de algunas de las interpretaciones. Y es otra figura muy importante de aquella época. Sí. Muy interesante, muy interesante. Ya para ir terminando poco a poco la entrevista, la charla, me gustaría que nos contaras un poco, de forma resumida, lo que puedas, un poco tu proceso personal, ¿no? Me he comentado que tuviste un tiempo en la que practicabas budismo zen, ¿no? ¿Cómo llegaste al Yodo Shinshu? De casualidad, Jesús. La verdad es que fue bastante inesperado. Vamos a ver, desde aproximadamente los 20 años, 25 años, pues me interesa el budismo, compro libros, leo libros, hablo con gente y pues me interesaba la meditación. Había un centro de meditación relativamente cerca de mi casa y me gustaba asistir pues, a los retiros que tenían, a los sessions, a aprender un poquito a los cursos de iniciación, nunca nada muy avanzado. Y realmente lo intentaba incorporar en mi día a día. Y pues me ha acompañado a lo largo de los años y solo tengo cosas buenas que decir al respecto y sigue siendo una parte del budismo que me resulta muy interesante. Es verdad que en un determinado momento, por casualidad, encontré información sobre Shinran, sobre Honen, leí textos y me puse en contacto con grupos que sobre todo se estaban asentados en China, en Japón, y que hablaban de la tierra pura. Aprendí un poco de ellos y más adelante encontré la información me encontré con Enrique, me encontré con los vídeos que él tenía en YouTube, me puse en contacto con él, me impactó mucho que alguien que que su lengua vernácula fuera el español pudiera explicarme realmente Yodo Shinshu. Y encima es que Enrique tiene un gran carisma, es una persona que tiene una habilidad maravillosa para transmitir los conocimientos y una empatía muy grande para ver realmente qué le estás preguntando y qué necesitas. Y en ese sentido fue un detonante y, y quise realmente aprender Yodo Shinshu a raíz de mi contacto con él. Eso pasó en torno al año 2021, 2022, quizá. Llevaba unos años que había estado ya en contacto con el budismo tierra pura y en 2023, o sea, hice la toma de refugio, que aunque no es algo obligatorio dentro de Yodo Shinshu, pero tuve el gusto de hacerlo. Y en los tres tesoros y posteriormente recibí la confirmación, una especie de confirmación que se hace dentro de Yoshinshu que se llama Kikyoshiki. Tuve la suerte de poder hacerlo en Düsseldorf en el 2023. En el templo hay un templo un poco ecuménico budista allí, donde vino el Monsu, el actual abad, y nos confirmó a varios de los que estábamos allí. Y poco tiempo después, a medida que fui participando en la sanga nuestra, en Jinenko, en la sanga online Jinenko, pues Enrique me dijo, oye, ¿te gustaría dar el paso? ¿Te gustaría ordenarte? Y la verdad es que
y aunque inicialmente no me veía, pero sí que re- mm, mm, sentí ese impulso, el impulso de compartir lo mismo que yo había podido experimentar con otras personas. Y en ese sentido, pues intento ahora pues compartir el budismo desde los pequeños conocimientos que puedo tener al respecto y la pequeña experiencia. Sí. Has hablado de la sanga luso-hispana Ginenco. Mm, Cuéntame un poco cuál es vuestra, es que es online, ¿no? Según tengo entendida. ¿Cuál es vuestra dinámica? Y también cómo cualquier persona interesada se puede poner en contacto con vosotros. Claro, pues Jinenko fue una gran suerte, una cosa casi... Parece ser que varias personas nos pusimos en contacto al mismo tiempo con Enrique y pues decidimos crear un espacio donde poder hablar, donde poder coordinar alguna reunión. Y entonces nos dimos nuestros teléfonos, formamos un grupo de WhatsApp y desde entonces pues ha habido mucha gente que se ha ido uniendo. Gin Co es una comunidad online fundamentalmente donde la mayor parte de los miembros hablan español. Hay personas que hablan portugués, gente de Brasil, pero que tienen también sus comunidades locales por la mayor presencia de Yodo Shinshu allí, entonces combinan la asistencia física con la asistencia online con nosotros. Y básicamente lo que seremos unos 40 miembros aproximadamente, pero de los que realmente aproximadamente unos 15 somos 15 20 somos los que estamos más activos y solemos asistir un poco a todos los eventos. Y lo que hacemos, pues una reunión mensual. El tema se decide entre nosotros mismos, a veces es de preguntas y respuestas, hay mucha interacción y no hay una sola voz, es decir, realmente todo el mundo puede intervenir. También tenemos Shinran tiene una colección de poemas que se llaman Wasan y que era su forma de comunicar a la gente que no tenía formación la enseñanza de la tierra pura. Y entonces nosotros a lo largo del año tenemos reuniones ocasionales donde recitamos cantamos esos poemas y luego hablamos sobre ellos. Lo que nos va surgiendo, a veces el tema deriva y nos vamos a otros asuntos, pero suele ser como la excusa para juntarnos. Tenemos algún club de lectura, hemos leído algún libro juntos y lo hemos comentado. En 2026 queremos ver alguna película y comentarla, por mantener actividades que nos hagan sentirnos conectados. Y celebramos un poco las grandes festividades del calendario Yodo Shinshu y del budismo de la tierra pura, pues las celebramos juntos. Estamos empezando a traducir algunos textos. Hemos terminado el texto del Shoshinge, es una traducción en español en la que tenemos mucha ilusión, poder publicarla en breve. Y pues así es un poco como funcionamos. Últimamente hemos creado una plataforma en Discord y también se nos puede contactar por ahí. Entonces tenemos el WhatsApp que para poder acceder a él en la página web nuestra que es www.yodoshinshu.org. Esa página, con ese enlace, ahí puedes acceder al WhatsApp, al correo electrónico de la propia comunidad, de la propia Sangha, y también pondremos el enlace de la plataforma de Discord para quien quiera se pueda unir. Y eso es un poco lo que es nuestra comunidad. Ahora mismo somos tres personas ordenadas. Está Enrique, Enrique Sensei, está Natalia, que ha sido mi compañera de Tokudo este pasado octubre en Kioto, y bueno, y yo mismo. Y pues luego hay gente que, aunque no esté ordenada, pero tiene muchísima experiencia, muchos años de estar en contacto con sangas locales, con templos, y que realmente aportan mucho a la comunidad. Sí. Y todo el mundo es Perfecto. bienvenido, por supuesto. Perfecto. Pondré la dirección de la página web en los o sea, como comentarios en el vídeo. Muy Y bien, muchas nada, pues gracias. de verdad ha sido un grandísimo placer escucharte, lo bien que nos has explicado todo lo que es la Yodo Shinshu. Y bueno, pues aquí estamos para cualquier cosa y que quieras cualquier día volver a venir. Pues de verdad, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias Jesús por darme esta oportunidad de poder compartir contigo y con la gente del canal, pues un poco
los puntos básicos de Yodo Shinshu. Siento si alguna vez no he sido claro y pues si alguien quiere contactar y quiere que realmente podemos hablar del tema. Y bueno, pues todo el mundo es bienvenido. Muchas gracias de verdad por por este espacio y este tiempo.